Autoridades españolas anunciaron que la vacuna. Buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se ve bien también la pantalla? Sí, se ve. Bien. Bueno. Bueno, vamos entonces a comenzar la unidad 5, que esta es la unidad hasta donde va el examen parcial, que lógicamente el miércoles lo vamos a fijar. Bueno, dicho no, lo vamos a fijar ahora ya. El examen parcial, esperemos, a final de la clase se los voy a decir, pero bueno, para que ya lo tengan presente, lo vamos a tomar el próximo lunes, SANI 1, y el próximo miércoles, perdón, el lunes SANI 2 y el miércoles SANI 1. Ya después lo invertimos en el segundo parcial. Entonces, vamos a ver la unidad 5, donde vamos a estudiar algunas consideraciones relativas a la construcción de las redes de alcantarillado. El objetivo que perseguimos con esta unidad es que ustedes aprendan aquellas consideraciones principales que se deben tener en cuenta en la etapa de construcción de una red de alcantarillado sanitario. En el primer punto de esta unidad vamos a estudiar los materiales que más se emplean en las alcantarillas, o sea, en las redes de alcantarillado. Y para ello vamos a ir definiendo cada uno de los materiales y sus características, que es importante que ustedes la dominen porque, bueno, dicho sea de paso, en función a ella es que se selecciona el material. El primer material que le vamos a mencionar y que se usa comúnmente en las redes de alcantarillado es precisamente el fibrocemento, las tuberías de fibrocemento. Estas tuberías son más livianas, lógicamente, que las de hormigón armado, que las tuberías de fierro fundido, y son tuberías rígidas, como ya ustedes pueden observar en la imagen. Tienen como elemento negativo que son susceptibles a la corrosión por ácido y al sulfuro hidrógeno. Recuérdense que en el interior de las tuberías se va a producir, producto de la descomposición de la materia orgánica que lleva el agua residual, un gas conocido como el sulfuro de hidrógeno. Que este gas carcome y destruye todo lo que es, sobre todo material que contenga cemento. Ahora bien, si cuando nosotros vamos a comprar la tubería le pedimos al fabricante que haga un buen curado de la tubería, entonces, sobre todo al vapor y a la alta presión, entonces se pueden utilizar en ambientes moderados de aguas agresivas o suelo con contenidos altos de sulfato. O sea, que estamos hablando que a pesar de que es una tubería que se utiliza mucho, son muy susceptibles a la corrosión tanto de sulfuro de hidrógeno como los suelos con contenidos con sulfato y al ácido. El otro tipo de tubería que nosotros encontramos en el mercado y que se utiliza mucho en las redes de alcantarillado son las tuberías de fierro fundido. Estas tuberías de fierro fundido se caracterizan porque se utilizan mucho cuando nosotros vamos a cruzar en un río, sobre todo cuando vamos a cruzar con un puente canal por encima del nivel del agua. También se utilizan mucho cuando la carga
a las que se va a someter la tubería son cargas muy altas. ¿Por qué? Porque ellas soportan cargas extremadamente altas. También cuando se requiere de un alto grado de estanqueidad. ¿Por qué? Porque la unión de estas tuberías de fierro fundido se realiza con plomo, con emplomadura. O sea, se funde el plomo y con eso se rellena la unión de las tuberías, lo que la hace muy estanca. Entonces, cuando tenemos que pasar por un río y evidentemente queremos evitar de que en ese río se produzcan filtraciones que puedan contaminarla, o cuando tenemos que pasar por lugares donde hay muchos árboles, entonces evidentemente se utilizan este tipo de tubería. Y tienen como característica que, al igual que las que vimos de resto cemento, son muy sensibles a la corrosión por ácido, y al ataque de sulfuro de hidrógeno. Y fundamentalmente no se deben usar en suelos con salitre, suelo salobre, a menos que se haga una protección externa para evitar su corrosión. Entonces, esa es la importancia que tiene este tipo de tubería. Si ustedes se fijan, se van a usar, resumiendo, en aquellos lugares donde se va a someter la tubería a altas cargas. Podría ser el cruce de una carretera, podría ser el cruce de una línea de ferrocarril, de una pista de un aeropuerto, y además se van a usar en aquellos lugares donde se necesite una cierta estanqueidad de la tubería, ya sea para evitar salideros de agua, para contaminando algún río, algún lecho, y también se utilizan cuando pasamos por lugares donde hay muchos árboles y las raíces pueden penetrar en el interior de las tuberías. Bueno, apaguen ese audio, por favor. Entonces, hay alguien que tiene el audio encendido y me está haciendo eco. Ya. Bueno, el otro material que se utiliza y que es de los más usados en las redes de alcantarillado es precisamente el hormigón armado. Como vemos acá, es una tubería que tiene una armadura de un alambrón que permite darle cierta rigidez a la misma. Son fáciles de conseguir porque es la que más frecuente encontramos en el mercado, pero son muy susceptibles a la corrosión interna por el sulfuro de hidrógeno y a la externa para aquellos suelos ácidos o con altos contenidos de sulfato. Fíjense que hoy en día este tipo de tubería de hormigón armado, antiguamente la unión de los dos tubos era a través de un mortero de arena con cemento. Ya hoy en día vienen en una cajuela en la tubería, que es esta que vemos aquí, donde se inserta una junta de goma para lograr mayor hermeticidad en la tubería. El otro tipo de tubería es el hormigón pretensado, que se utiliza especialmente en alcantarillas principales carentes de conexiones domiciliarias y cuando se requiere de una buena estanqueidad. ¿Qué sucede? Que al ser en este caso el hormigón pretensado, es más difícil calar un orificio para hacer alguna conexión clandestina. Son susceptibles también a la corrosión interna por el sulfuro de hidrógeno y a la externa por los suelos con altos contenidos de ácido y de sulfato, tal y como lo vimos en las anteriores de hormigón armado, de hormigón pretensado, de asbesto cemento y la tubería de fierro fundido. Fíjense que todas son muy susceptibles a el sulfuro de hidrógeno y a los suelos con contenidos de ácido y sulfato. Y por último tenemos las tuberías de cloruro de polivinilo, que es las tuberías de PVC que nosotros conocemos. Estas se caracterizan por ser muy ligeras,
pero a su vez muy robusta. ¿Por qué es muy ligera? Porque pesan muy poco, tienen muy poco peso. Una persona puede levantar tranquilamente una tubería y son robustas porque en realidad, como vamos a ver, son muy resistentes a la corrosión y tanto interna como externa. Y o sea que ellas no se ven dañadas ni por el sulfuro de hidrógeno, ni por el ácido, ni por los suelos con altos contenidos de sulfato. Es la más resistente de todas, la más robusta y por supuesto la más liviana. Ahora bien, este tipo de tubería, por la facilidad que tiene para su calado, porque uno tranquilamente con un taladro puede perforar la tubería y hacer una conexión clandestina. Por eso es que no se utilizan ni en alcantarillas principales, colectoras secundarias e interceptoras, perdón, ni alcantarillas principales, colectoras ni interceptoras. Solo se utiliza en las alcantarillas secundarias. ¿Por qué? Porque son tuberías de pequeño diámetro o de diámetro en los cuales nosotros podemos encontrar un accesorio T para poder hacer la cometida por la parte superior de la alcantarilla. Entonces se utilizan mucho solo en alcantarillas secundarias, no así en las principales, en los colectores y los interceptores, donde lo que más se utiliza son el resto de las tuberías. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora las tuberías más usadas en las redes de alcantarillado. O sea, las tuberías que con mayor frecuencia nosotros utilizamos en las redes de alcantarillado sanitario, y de hecho aquí en Santa Cruz son las que más se utilizan, son la tubería de PVC con junta de goma, así se pide la tubería, de tipo PVC SDR 41. O sea, así cuando nosotros hacemos un proyecto de una red de alcantarillado y vamos a pedir o a recomendar el material de la tubería, se llaman así, tuberías de PVC con junta de goma tipo SDR 41. ¿Está bien? Entonces eso no se les puede olvidar. Aquí vemos las propiedades mecánicas y la resistencia a los diferentes esfuerzos, que eso ustedes le van a entender mejor que yo, porque son estructurales. Pero bueno, aquí están las resistencias que te da el fabricante o que deben tener como características fundamentales este tipo de tubería. Aquí aparecen las propiedades térmicas. Fíjense ustedes como un elemento importante que cuando hablamos de incendio, si es que ocurriera un incendio, ellas son autoextinguibles. ¿Qué quiere decir eso? Que usted la puede tirar al fuego y ellas no se van a quemar. Este tipo de tubería, si tiramos una tubería de las que utilizan para meter los cables, se va a quemar. Pero este tipo de tubería específica que se utiliza, la SDR 41, no es incendiable, o sea, no se incendia con fuego. Y otro elemento importante que tiene esta tubería es sus propiedades químicas, que como bien les decía, son resistentes a ataque con ácido, álcalis, sales y compuestos orgánicos. Como les decía, son tuberías muy resistentes al ataque químico. ¿Está bien? Esta es la tubería de PVC clásica que se utiliza en las redes de alcantarillado. Las que se utilizan en agua potable, si ustedes se recuerdan, le llaman esquema tubería de esquema 40, las tuberías de esquema 40, que son específicamente para tubería de agua potable. El otro tipo de tubería que se utiliza en las redes de alcantarillado sanitario son las tuberías de hormigón armado clase 3
conjunta de goma. O sea, así hay que solicitar la tubería de PVC, perdón, de hormigón armado para las alcantarillas. Tuberías de hormigón armado clase 3 y fíjense, conjunta de goma. O sea, ¿qué quiere decir? El anillo que ya vimos que permite un mejor sellado de la tubería. Los diámetros más comunes que podemos encontrar en el mercado son 400, 500, 600 y 700 milímetros. Se encuentran en diámetros más grandes, pero a pedido. O sea, cuando ya usted va a utilizar 1000, 1200, 1500 milímetros, ya entonces usted hace pedido a la fábrica y la fábrica lo produce en ese momento. ¿Por qué? Porque no es muy típico su uso en el mercado. Entonces, lo más frecuente es que si usted va a comprar y encuentra en el momento disponible, son estos diámetros que vemos acá. Las longitudes de los tubos, en el caso de las tuberías de PVC, tienen 4 metros de longitud. ¿Está claro? Vienen de 4 metros. En el caso de las tuberías de hormigón armado, por lo pesado que son y lo dificultoso que hacen la manipulación de estas tuberías, vienen en longitudes de 1 y de 2,44 metros. O sea, no es entre 1 y 2,44, sino vienen en longitud de 1 metro y en longitud de 2,44 metros. ¿Está bien? Bueno, aquí vienen datos estructurales que lógicamente ya ustedes lo podrán entender. Es importante siempre cuando vamos a comprar estas tuberías pedir la información técnica del fabricante y compararla con esto que son las recomendaciones para los tipos de tuberías, tanto de PVC como de hormigón, que se utilizan en alcantarillado sanitario. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en el punto 3 algunos aspectos relacionados con el trazado y las soluciones alternativas. A menudo ocurre que podemos nosotros tener en un proyecto 2 o más trazados. Cuando esto ocurra, es necesario hacer un anteproyecto para cada solución y un estudio comparativo de costos antes de tomar la decisión. Es muy simple. Nosotros siempre nos vamos a quedar cuando tengamos más de un trazado con aquel trazado que tenga la menor longitud de tubería. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ahí estamos abaratando costos, pero además estamos haciendo que el agua llegue lo más rápido posible hacia la planta de tratamiento. Puede ocurrir que en alguna de las alternativas se incluye un trazado en el cual las alcantarillas puedan atravesar terrenos de propiedad privada. Este tipo de trazado o lugar por donde pasa la tubería por propiedad privada no se recomienda nunca. ¿Por qué? Porque aun cuando usted firme un contrato con el propietario, el día de mañana, si el propietario no quiere que los operarios ingresen a su terreno privado, entonces se convierte en un gran problema para la operación y el mantenimiento de estas instalaciones. Por eso es que siempre se debe tratar de que el trazado de la red de alcantarillado pase por zonas de dominio público y no privada. Solo se admiten en algunos casos que pase por zonas privadas siempre y cuando evite la contaminación de una fuente de agua o genere costos muy elevados. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver en el punto 4 el empleo de los trazados curvos. Hoy en día las alcantarillas que se construyen siempre se trata de realizar un trazado recto entre cámara y cámara. Cada circulito de esto viene a ser una cámara de inspección. Entonces, la tendencia hoy en día siempre es al trazado recto entre cámara y cámara
y no al trazado curvo. ¿Por qué no al trazado curvo? Bueno, en primer lugar, porque como podemos ver aquí, cuando yo tengo un trazado recto, a mí el agua va a circular con un régimen uniforme. Pero cuando tengo un trazado curvo, en el punto donde tengo la máxima curvatura, se me va a producir una sobreelevación en la parte externa de la curva y una depresión en la parte interna de la curva. Y ya aquí no tengo un régimen uniforme. Y recuérdense ustedes, como vimos en la clase anterior, que la fórmula que nosotros vamos a utilizar es la fórmula de Manning. Y la fórmula de Manning para conducción libre es válida para régimen uniforme y permanente. Entonces, por eso siempre se trata en la actualidad a que el trazado sea recto. Además de que en el caso de la curvatura, como vamos a ver más adelante, no vienen los tubos con curvatura, sino que la curvatura se va haciendo con tubos de tramos rectos que se van cortando como tal. Ventajas que tiene el trazado curvo. Vamos a ver la diferencia entre el trazado, entre la ventaja y desventaja que tienen los trazados curvos. Como ventaja, primero, permite menos interferencia con otros servicios. Claro, yo puedo contornear un servicio y evitar su interferencia. Es una ventaja. Dos, reduce el número de pozos de registro, ya que se puede cambiar de dirección sin colocar una cámara de inspección. Eso es verdad. Como tú puedes cambiar de dirección sin colocar una cámara de inspección, entonces te reduce el número de cámaras. Y reducen las longitudes de acometida de las casas dispuestas en curvas. Imagínense una rotonda como los que hay aquí mucho en Santa Cruz. En una rotonda, si yo vengo con un trazado recto, que sería esta línea roja, las longitudes de acometida ven que son mucho más largas para conectar a la tubería de color rojo. Sin embargo, si yo realizo un trazado curvo contorneando el cordón de la acera o paralelo al cordón de la acera, pues miren ustedes aquí las longitudes de acometida son mucho menores, lo cual abarata costo. ¿Qué desventaja tiene el trazado curvo? Primero, su construcción es más dificultosa porque es muy difícil poder dar alineación y pendiente de manera simultánea por la forma curva que tiene. Esa es una gran desventaja. Cuando usted tiene una tubería recta, usted la alineación, ¿cómo se la da? Clava una estaca en el eje de la cámara inicial, una estaca en el eje de la cámara final, tira un cordel y eso ya te da la alineación. Y ya con un nivel, usted puede darle la pendiente. Ahora, las curvas son muy difíciles de inspeccionar. Eso es verdad. Aquí la inspección en un tramo recto, inclusive usted puede solamente con una linterna en la cámara, en la cámara aguas arriba y un espejo en la cámara aguas abajo, usted puede saber si está obstruido. En una curvatura no se va a ver reflejado la luz como se vería en un tramo recto. 3. Las pérdidas de agua por fisura no pueden localizarse visualmente si no están cerca de las cámaras de inspección. O sea que ese es otro problema. En un trazado recto, que tiene el micrófono encendido, que lo apague, por favor. En un trazado recto, usted puede visualizar, como ya les digo, como vamos a aprender acá, con una cámara de video o con una cámara fotográfica, o usted puede visualizar la fisura. Y bueno, lógicamente las pérdidas. Sin embargo, en una curvatura es muy complejo acceder. En alcantarillados de pequeño diámetro, las curvaturas se logran dándole un corte, colocando uno de los extremos de la solera, no tiene por qué ser la solera, sino de un costado, con
el otro extremo. Y lógicamente va a quedar una abertura como se ve aquí, que eso nos va a obligar a colocar un bloque de hormigón para que no haya fuga de agua ni ingreso tampoco de agua subterránea al interior de la tubería. En estos casos deben utilizarse siempre juntas totalmente estancas. Por eso es que se le coloca el bloque de hormigón para evitar sobre todo el peligro de penetración de raíces que, como vamos a estudiar acá, es una de las principales fuentes de obstrucción de las tuberías. En el caso contrario, para alcantarillas de gran tamaño, si ya pegamos aquí, la separación va a ser muy grande. Entonces ya el bloque de hormigón sería muy costoso. Y lo que se hace es que se bisela, o sea, se cortan de manera tal que se puedan juntar las tuberías, los cortes, y ya entonces se coloca un anillo de hormigón en todo el perímetro para evitar filtraciones. ¿Está bien? Ahora bien, en la actualidad se prefiere obtener la curvatura a partir de construir tramos rectos entre cámaras de inspección hasta lograr la curvatura. Miren acá, aquí salimos de aquí un tramo recto. Vamos a cambiar de dirección hasta aquí otro tramo recto y hasta aquí otro tramo recto. O sea que se logra la curvatura mediante la combinación de tramos rectos con cámaras de inspección, manteniendo siempre que entre cámara y cámara el trazado es recto, por todas las ventajas que ellos representan: flujo uniforme, facilidad de construcción, facilidad de inspección. Ahora bien, vamos a ver en el punto 5 cuáles son las instalaciones, mencionarlas porque en una unidad las vamos a estudiar. Aquí solo las vamos a mencionar. Ya vamos a ver en una unidad el detalle de estas instalaciones complementarias. Entre las instalaciones complementarias más usadas en las redes de alcantarillado se tienen, en primer lugar, las cámaras de inspección simple. O sea, ¿qué cosa es una cámara de inspección? Entre tramos, miren ustedes acá, entre tubería y tubería, tramos de tubería, se coloca esta cámara de inspección, esta que estoy apuntando con mi puntero. Esa cámara de inspección tiene el propósito de poder o permitir a través de ella acceder al interior de las tuberías, ya sea para limpiar una desobstrucción o para darle mantenimiento a las tuberías o para inspeccionar el estado físico de las tuberías. Recuérdense que estas tuberías están enterradas y tenemos que saber en qué estado están para cuando necesiten darle algún mantenimiento. Entonces, las cámaras de inspección que pueden ser como esta que estamos viendo acá, una cámara de inspección simple, donde la cota de solera del tubo de llegada coincide con la misma cota de solera del tubo de salida. O sea que las cotas de los tubos de llegada y salida de la solera están al mismo nivel. ¿Está claro? Ahora, está el otro tipo, la cámara de inspección con caídas incorporadas, donde, como podemos ver aquí, la cota de solera del tubo de llegada tiene una cota más alta que la cota de solera del tubo de salida. ¿Está claro? Entonces, vamos a encontrar dos tipos de estas tuberías. ¿Cuáles son esos dos tipos? Una que es la cámara con caídas mayores a 0,75, donde como la caída del agua es muy grande, entonces aquí si dejamos caer el agua hasta aquí, la salpicadura no dejaría ingresar un operario a hacer los trabajos. Entonces en esos casos se coloca una T, un tapón aquí, una T, y se baja con una tubería a buscar la cota de descarga. Y el otro tipo que lo vamos a ver más adelante, que son cámaras con caída inferiores a 0,75, donde ahí lo que se construye adentro es la solera con pendiente.
Ahora, el otro tipo de instalaciones complementarias que se conocen son las acometidas de los desagües de los edificios. O sea, esto que ustedes ven aquí sería la cámara de inspección que está en las aceras de los domicilios. Entonces, la tubería que une esa cámara de inspección de las aceras de los domicilios con la tubería de alcantarilla secundaria se le conoce con el nombre de acometida. Es esta tubería que estoy yo aquí siguiendo con el cursor. Fíjense que estas acometidas no se realizan en una cámara. O sea, cada acometida solo ingresa por la parte superior. De dos formas. Puede ser con un accesorio T y aquí se conecta la T, o puede ser, dependiendo del tamaño, con lo que se conoce con el nombre como caballete, que es una superposición de una misma tubería de plástico donde se suelda, en este caso, la conexión de acometida. ¿Está bien? En donde está la conexión de acometida, para garantizar su rigidez, se coloca o se funde un bloque de hormigón para que las vibraciones o los asentamientos de la tubería no desprendan las acometidas domiciliarias. El otro tipo de instalación complementaria son los puentes canales. Esto generalmente se utiliza cuando vamos a atravesar con el alcantarillado una quebrada o un río o un arroyo o un canal de drenaje, etcétera. Entonces se construye lo que se conoce como un puente canal, o sea, un soporte, y aquí se construye en este caso no está apoyada sobre losa, pero hay veces que se construye una losa como esta y se asienta la tubería en la losa. Aquí esto es para poder inspeccionar la tubería. Y entonces, bueno, ese es el puente canal. Esto se realiza única y exclusivamente cuando la cota de cruce de la tubería en el río queda por encima del nivel de aguas máxima que alcanzará ese lecho de río. ¿Está claro? Nunca podemos cruzar con un puente canal si es que la tubería quedara por debajo del nivel de aguas máximas del río, ese lecho, porque entonces podría arrastrar palos y romper la tubería y contaminar el agua. ¿Está bien? Y por último, la otra instalación complementaria que se utiliza son los sifones invertidos. Los sifones invertidos se colocan cuando no es posible colocar un puente canal. O sea, ¿qué significa eso? Cuando la tubería va a quedar por debajo del nivel máximo de agua o nivel máximo de crecida en ese lecho, entonces lo que se recomienda es pasar por debajo del lecho, como vemos acá, este sería el lecho del río, pasar por debajo del lecho con un sifón invertido, para evitar ¿qué cosa? El contacto del agua y sobre todo sus arrastres con la tubería que la puedan destruir la tubería o romper la tubería, contaminándose el lecho del río. Y la otra instalación complementaria son las estaciones elevatorias. ¿Qué cosa es una estación elevatoria? Una estación elevatoria es una estación de bombeo, es un pozo o cárcamo de bombeo, como vemos aquí, en el cual yo coloco en el interior unas bombas. ¿Y qué pasa? Cuando se colocan estas estaciones elevatorias, supongamos que en una topografía llana, en Santa Cruz se da mucho esto, yo me voy enterrando. La norma me dice que no puedo sobrepasar los 6 metros. Entonces, cuando ya yo me voy a enterrar mucho, que voy a incumplir con lo que dice la norma, entonces yo lo que hago es que coloco una estación elevatoria para desde los 5 o 6 metros poder elevar el agua otra vez hasta metros para que continúe el curso por gravedad. ¿Está claro?
Entonces esas son las estaciones elevatorias que se colocan. Vamos a ver algunas recomendaciones para la colocación de las cámaras de inspección que se utilizan en las redes de alcantarillado. En primer lugar, en las alcantarillas de diámetro iguales o menores a 1200 milímetros, las cámaras de inspección es obligatorio colocarlas donde hay cambios de sección. O sea, supongamos que vengo con una tubería de 6 y voy a aumentar a 8, entonces coloco una cámara donde en una pared muere 6 pulgadas y en la otra pared inicia el nuevo diámetro de 8 pulgadas. Cuando tenemos cambios de pendiente, o sea, que vengo y de buena primera hay un cambio brusco de pendiente, ahí estoy obligado a colocar una cámara de inspección. Donde voy a hacer un cambio de dirección. Aquí los cambios de dirección no se hacen con codo ni con T. Los cambios de dirección se hacen por medio de cámaras de inspección. En donde hay un cambio de material de tubería. Por ejemplo, vengo con una alcantarilla secundaria que viene con tubería de PVC y voy a conectar a una principal que viene con hormigón. En una pared muere la tubería de PVC y en las otras comienza la tubería de hormigón. Y donde inicia cada alcantarilla, o sea, donde inicia una alcantarilla, ahí se coloca una cámara de inspección obligatoriamente. Segundo, en alcantarillas de diámetro mayores a los 1200, los cambios de sección, pendiente o dirección pueden realizarse sin la necesidad de construir una cámara de inspección. ¿Por qué? Porque ya diámetros mayores a 1200, un hombre tranquilamente puede transitar por dentro de las alcantarillas. 3. Siempre que sea posible, se deben evitar las caídas de aguas residuales para reducir al mínimo la salpicadura. Cuando estas sean necesarias, o sea, cuando estas cámaras sean necesarias, deberá haber cámaras con caídas para conducir las aguas residuales a la cota inferior. Y aquí está lo que yo les decía. Cuando la altura de caída es mayor o igual a 75 centímetros, se coloca un tapón aquí y se baja con una T y una tubería. Se encausa el agua a través de esta tubería para descargarla a la misma cota de salida. Ahora, cuando la caída es menor a 75 centímetros, lo que se hace es que con un mortero de arena con cemento se une en pendiente la cota de solera del tubo de llegada con la cota de solera del tubo de salida para evitar que caiga y salpique, sino que el agua fluya a través de esta superficie que nosotros le estamos creando al fondo de nuestra cámara de inspección. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la ventilación de las alcantarillas. Vamos a comenzar diciendo por qué es necesario ventilar las redes de alcantarillado. En primer lugar, es necesario ventilarla para evitar la asfixia de los operadores. Cuando este gas, que es el sulfuro de hidrógeno, se encuentra en concentraciones mayores, mayores a 300 entre 300 y 500 miligramos por litro o partes por millón, que es lo mismo, el operario que ingrese e inhale ese gas le puede ocasionar automáticamente un desmayo. Pero si la concentración de sulfuro de hidrógeno está por encima de los 700 partes por millón, el operario que ingrese e inhale ese gas en esa concentración automáticamente muere por asfixia. Eso fue lo que ya les dije que le sucedió a 2 trabajadores que estaban haciendo un trabajo para Zaguapac y entraron, no midieron la concentración del sulfuro de hidrógeno y por ende entonces fallecieron por asfixia.
Por otro lado, se deben ventilar las alcantarillas para evitar el deterioro de las instalaciones. Perdón. Mientras más esté concentrado el sulfuro de hidrógeno en el interior de las alcantarillas, pues este más carcome y corroe y destruye las alcantarillas, las cámaras de inspección y todo lo que tenga hormigón. ¿Está claro? Entonces hay que evacuar ese gas para que no esté adentro haciendo daño muchas veces inmesurado a las instalaciones de las alcantarillas. Y además las alcantarillas se deben ventilar para evitar que se produzcan explosiones o desprendimiento de malos olores producto de los gases que se generan en el interior. Hay una cosa que es importante: el sulfuro de hidrógeno es un gas que es transparente, no se ve, y que es un gas que es combustible. ¿Qué significa eso? Que si estuviera concentrado ese gas por falta de ventilación en el interior de las tuberías y uno encendiera un fósforo y lo tirara en el interior, explotarían las alcantarillas. Eso ocurrió en un estado de México, no me acuerdo ahora, hace unos años, explotó una alcantarilla porque una persona tiró un cigarrillo y la alcantarilla estaba destapada e ingresó y se produjo una explosión. O sea, para que tengan idea de lo peligroso que es este gas. El control de los gases en las redes de alcantarillado se lo realiza de dos maneras diferentes. Uno, garantizando un diseño correcto de la red, o sea, cuando nosotros hacemos cumplir qué cosa, las velocidades máximas, las mínimas, hacemos cumplir con la fuerza atractiva, hacemos cumplir con las relaciones Y sobre D, etcétera. En fin, cuando hacemos un diseño que cumpla con lo que está estipulado por las normas para este tipo de instalaciones. Y dos, garantizando una buena ventilación. Esa es la mejor manera de controlar los gases en el interior de las alcantarillas. Ahora vamos a ver la primera parte. Cómo nosotros controlamos los gases mediante el diseño correcto de la red de alcantarillado. Bueno, la mejor manera de evitar que se produzcan esos gases es diseñar las redes que cumplan con las recomendaciones que establece la norma. En primer lugar, el estricto cumplimiento de las pendientes. O sea, que se cumpla que la pendiente mínima garantice una fuerza atractiva mayor a 0,10, mayor o igual a 0,10 kilogramos por metro cuadrado. Y que la pendiente máxima, la red con pendiente máxima, cumpla que las velocidades sean menores o igual a los 5 metros por segundo. Eso es lo primero. En segundo lugar, utilizar de forma ventajosa los puntos de turbulencia para introducir oxígeno en el agua. ¿Dónde nosotros vamos a tener puntos de turbulencia? En las caídas, en las cámaras con caída. Ahí se va a generar un flujo turbulento, pues aprovechar para ventilar bien esos lugares. Tercero, la selección adecuada del tamaño de las alcantarillas para no afectar la tasa de aireación de la misma. ¿Qué significa eso? Cumplir con que la relación Y sobre D siempre sea menor o igual que 0,75. ¿Para qué? Para dejar un 25% libre de agua para que por ahí circulen estos gases. El otro punto importante para garantizar una buena ventilación en las alcantarillas es garantizando una buena ventilación de esta red de alcantarillado. Aun cuando la red haya sido correctamente diseñada, siempre es necesario ventilar la misma por las siguientes razones. Primero, para evitar la acumulación de gases que son explosivos y corrosivos, como el sulfuro de hidrógeno. Segundo, evitar la acumulación de gases malolientes. Estos gases indiscutiblemente tienen malos olores,
Justo yo ayer estaba estacionando el carro cerca de mi casa está cerca de una esquina, y cuando me bajé, un olor a fosa tremendo, y en la misma esquina está una cámara de inspección. ¿Por qué salen los olores por la cámara de inspección? Porque tiene exceso de gases que no están siendo eliminados. Y tercero, para proteger a los operarios encargados del mantenimiento de la red. ¿Por qué? Porque si se acumulan estos gases y llegaran inclusive a tener más de 700 partes por millón en el interior de las tuberías, le podría ocasionar la muerte por asfixia. Ahora, hay diferentes formas de ventilar la alcantarilla. Una forma que se utiliza mucho es la ventilación mecánica con ventiladores portátiles. Fíjense ustedes que este es un ventilador que lógicamente utiliza un motor que consume gasolina o diésel. Los hay de los dos tipos. Este tipo de instalación o de ventilación se realiza cuando se va a hacer la inspección o el mantenimiento de una red de alcantarillado. Entonces, lo que se hace es que se abre la tapa de la cámara, la tapa de la cámara inicial del tramo que vamos a inspeccionar, y se abre la cámara final del tramo que se va a inspeccionar. Se introduce el ventilador mecánico y se pone a funcionar unos 5 minutos, de manera que él ayude o acelere el proceso de expulsión de los gases que están en el interior. Si yo no usara ventilación mecánica en el mantenimiento de o la inspección de las cámaras, el hecho de solo abrir las cámaras para que el viento arrastre me podría demorar entre 45 a 1 hora para poder ingresar a una cámara. Con esto en 5 minutos, máximo 10, ya yo puedo ingresar a una cámara para hacer su inspección o limpieza. Ahora, la mejor ventilación que puede tener una red de alcantarillado es a través de los conductos de ventilación de los domicilios. Miren acá, esta es una casa de 2 plantas. A esta tubería, que se encarga de recolectar las aguas de planta alta y llevarla hasta el colector, se le conoce como bajante sanitaria. Si a esta bajante sanitaria yo la prolongo con el mismo diámetro hasta la parte superior del nivel de techo, sobresaliendo el nivel de techo, esto me permite ventilar los gases que se generen acá. Además de que por aquí ingresaría, a momento que yo descargo un inodoro, por aquí ingresaría presión atmosférica y eso hace que trague mejor el inodoro. Hay veces, no sé si ustedes han visto que hay inodoros en que usted los larga, da vuelta, y es porque le falta ventilación y presión atmosférica. Ahora, esta ventilación, si ustedes se fijan, esta bajante se conecta al colector, que a su vez se conecta en la cometida a la alcantarilla. Entonces, como esta tubería está parcialmente llena, máximo Y sobre D 0,75, los gases pueden venir por aquí, que esta también se calcula para que esté parcialmente llena, pueden venir los gases por aquí y ventilarse a través de la ventilación individual de un domicilio. Entonces, imagínense en una cuadra, ¿cuántos domicilios usted tiene? 100, 200 domicilios. Entonces tiene 100, 200 ventilaciones. Acá en Santa Cruz, esto es un problema muy grande que tiene Aguapac, pero por un problema muy grande de las personas que diseñan o proyectan las instalaciones hidrosanitarias, que no saben diseñar ventilación. Si no, fíjense ustedes en su casa si hay algún tubo que suba y libere por encima del nivel de techo. Se van a dar cuenta que no existe porque no le ponen, porque no saben diseñar instalaciones hidrosanitarias para edificios. Y lamentablemente eso se lo deberían enseñar en la universidad, en edificios 2 o uno de los edificios, y no se lo enseñan.
Entonces, ese es un problema grande que tiene la ciudad de ventilación, o sea, falta de ventilación en las instalaciones, o cuando le colocan están más diseñadas porque no saben calcular la ventilación. ¿Está bien? Entonces, pero esto es la principal variación. Si esto no existiera, entonces hay que acudir a lo que se conoce como chimenea de ventilación. O sea, sacar del alcantarillado directamente una tubería vertical como esta que libere los gases ya de la red, y lógicamente esta altura tiene que quedar muy por encima del nivel de techo más cercano para que los gases estos no afecten las instalaciones cercanas a ellos. ¿Está claro? Entonces, Saguapac tiene chimeneas de ventilación. Hay una que yo conozco en el canal Pero Vélez, en la radial 26, en el quinto anillo. Hay una rotondita ahí, ahí tienen una ventilación. Saguapac, una chimenea, producto de la deficiencia que hay de las ventilaciones individuales de los domicilios. Ese es el curso que yo les mencionaba, que yo les doy, donde les enseño a diseñar todo sobre instalaciones hidráulicas y sanitarias para domicilio y que recientemente he concluido. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de apoyo de las alcantarillas. Dice, los apoyos en una red de alcantarillado son de vital importancia, ya que ellos garantizan la estabilidad de las alcantarillas y la resistencia de las tuberías a las cargas a las cuales van a ser sometidas. Por ejemplo, no es lo mismo una tubería que pase por una calle que circulan vehículos ligeros a una tubería que pasa por el cuarto anillo donde cruzan vehículos pesados, o una tubería que cruza un trillo que le llaman ustedes una línea de tren, o una tubería que atraviesa una pista de un aeropuerto. Entonces, los apoyos lo que vienen a hacer es incrementar la capacidad de soportar carga de esas tuberías. En la tabla que le vamos a mostrar a continuación, se presentan los tipos de apoyos que se emplean en las redes de alcantarillado. Ahí vamos a encontrar un factor de seguridad a la rotura que se denomina EZ, donde indica este factor cuántas veces se incrementa la carga de los tubos de acuerdo al tipo de apoyo que se utilice. Aquí vemos, estos son los tipos de apoyo que yo puedo. Son 8 tipos de apoyo a los que yo puedo colocarle a mis tuberías. El apoyo más simple es cuando yo excavo y apoyo la tubería sobre el fondo excavado. Eso incrementa la carga, el hecho de colocarlo así me incrementa la capacidad de soportar carga que tiene una tubería. Recuerden ustedes que aquí en agua potable lo que nos importaba era la presión interna que podía soportar la temperatura, porque trabaja a conducción forzada. Acá la tubería trabaja a conducción libre, por ende no es un problema la presión interna de la tubería, no siendo así los esfuerzos externos a los que se somete la tubería. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer cuando nosotros vayamos a comprar una tubería es pedir la carga que puede soportar. Entonces, ese valor de carga que me da el fabricante, si yo coloco este tipo de asiento, lo multiplico por 1,10 y me va a dar el nuevo valor de carga que puede solicitar. Y fíjense ustedes que están los diferentes tipos de apoyo hasta el último, que es el 8, que es cuando yo recubro la tubería con hormigón. Fíjense ustedes que me incrementa la capacidad de soportar carga hasta en 6 veces. ¿Está claro? Entonces, esa es la importancia que tiene
esta tabla y el tipo de apoyo. Vamos a suponer que yo la carga que puede soportar mi tubería es de 1 kilo y entonces yo necesito, por ejemplo, 1,40 kilos o la voy a someter a 1,40, yo no puedo poner la tubería así simplemente apoyada. Ahora, la puedo poner así o así de esta manera, el 2 o el 3, y eso me va a incrementar 0,5, lo que ya la nueva solicitación que va a soportar la tubería, que era de 1, ahora va a ser de 1,5, mayor a 1,3, entonces me cumple. ¿Está claro? Ese es el objetivo que tiene el tipo de apoyo y el factor de seguridad a la rotura. En la figura que se presenta, aquí podemos ver el tipo de apoyo para las tuberías de PVC, recomendado cuando el nivel freático está por debajo de la tubería. Cuando el nivel freático está lejos, más profundo que la cota en que está la tubería, se coloca como relleno. ¿Qué cosa es? Una capa de arena gruesa cuidadosamente compactada de 8 a 10 centímetros. Después se va rellenando a ambos lados y compactando un lado y el otro hasta llegar a la corona, y por encima de la corona se rellena con la misma arena gruesa cuidadosamente compactada hasta una capa de recubrimiento de 8 a 10 centímetros. Ya después de esta capa de arena, usted coloca ¿qué cosa? El mismo material excavado, pero que usted lo cisnió, lo cirne, y entonces lo coloca. ¿Y se cigne para qué? Para quitar las piedras gruesas, puntiagudas, que pudieran en un momento determinado llegar a pinchar la tubería. Entonces ese material cernido con el que se excavó la zanja, ese mismo se utiliza para completar el relleno. Ahora bien, cuando el nivel freático va a estar por encima del nivel de la tubería, de la corona de la tubería, lo que se hace es que se recomienda cambiar esta arena gruesa y manteniendo sus mismos dimensionamientos, pero por un material granular o una grava, como se puede ver aquí en figura. ¿Qué pasa? Que cuando el nivel freático puede sobrepasar el nivel de la corona de la tubería, cuando el nivel freático sube y baja, puede lavar la arena, y eso puede provocar asentamientos diferenciales del tubo y que se zafen la junta. Ahora, si usted le coloca una grava o un material granular, lógicamente que la grava no va a ser lavada por la subida y bajada del nivel freático. Bueno, vamos a ver en el punto 8, 5.8, las recomendaciones para definir el ancho máximo de excavación de las cámaras de inspección. Al excavar para la construcción de una cámara de inspección se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. En primer lugar, si la profundidad de excavación de la cámara de inspección oscila entre 0,5 y 1,5 metros, se excavará el diámetro externo de la cámara más 70 centímetros. O sea, que le vamos a dar 35 a ambos lados. Si la profundidad es entre 1,5 y 3 metros, al diámetro externo de la cámara le sumamos 80 centímetros, 40 a ambos lados. Y si es mayor a 3, al diámetro le sumamos 1,05. O sea, 55, ¿no? Para que 50, 2,50, 50, 0,25, 2,5, 2,50, 2,5. Sería la mitad. Ahora, miren la representación aquí. Fíjense ustedes, si tenemos una altura de una profundidad de la cara entre 0,5, yo
aquí tengo 1,20 m. Supongamos que tiene 15 centímetros, porque son mampostería de ladrillo los dos. Revocado a ambos lados sería 1,50 el diámetro externo. Más 0,70, divido 35 a un lado y 35 al otro. Y entonces el ancho de excavación de la cámara va a ser de 2,20 m. El ancho del diámetro externo, que es 1,50, más 0,70, me da 2,20 m. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver las recomendaciones para definir el ancho máximo de excavación de las zanjas donde serán ubicadas las alcantarillas. O sea, la zanja donde voy a colocar las tuberías de alcantarillado. Bueno, para garantizar la manipulación adecuada de las tuberías, la ejecución de buena junta, su entibado y nivelación, se recomienda emplear estas recomendaciones que da la tabla. Esta tabla que yo le he puesto aquí en el libro solo es para alcantarilla secundaria, pero en la norma usted va a encontrar para alcantarilla principal, para colectores, para interceptores y emisarios con la misma característica de esto. Yo no las puse todas para no llenarlo y bueno, solo puse la alcantarilla secundaria porque el resto opera de la misma manera. Si el diámetro que voy a utilizar en la zanja es de 150 milímetros, 6 pulgadas, vengo aquí y busco la profundidad a la que va a colocar la tubería, que voy a excavar la zanja, que es de 0 a 1,5, de 1,5 a 3 o mayor a 3. Y aquí me da el ancho de zanja ya con entibado. Entonces, miren acá el ejemplo. Supongamos que la altura es 150 milímetros, la altura es entre 0 y 1,5. Mi ancho de zanja va a ser de 0,8 metros. Como la tubería tiene 15 centímetros, yo le voy a restar a 0,80 los 15 centímetros y me da 0,65. Si lo divido entre 2, me da 0,325 a ambos lados. Y de esa manera ya tengo excavado mi ancho de zanja. ¿Está bien? Ahora, esta es la ubicación a la que yo debo colocar en material de excavación de la zanja para cuando tengo entibado y para cuando no tengo entibado. Si yo no voy a entibar la zanja, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Colocar el material separado del extremo de la zanja a la mitad de su altura. Vamos a suponer esta altura es 2 metros, entonces del extremo de la zanja hasta donde yo comienzo a amontonar el material tiene que haber 1 metro de separación. Cuando tengo entibado, no hay el mismo peligro que cuando no lo tengo, porque aquí está contenido el suelo, aquí tenemos el suelo contenido, lógicamente con el entibado, que puede ser madera, metálica, ustedes lo conocen de lo que les enseñan. Entonces, en estos casos, yo tengo que separar el material excavado como mínimo del extremo de la zanja a 90 centímetros. ¿Está bien? Entonces, esto es importante que ustedes tengan presente. Vamos a ver ahora las pruebas de aceptación que se realiza al tendido de tuberías en zanja. La primera prueba que se realiza es la prueba de alineamiento. O sea, para saber si está alineada y no se ha desplazado ni en la horizontal ni en la vertical la tubería. Esta prueba es obligatoria ya que es posible que por una deficiente fundación la tubería pueda experimentar algún asentamiento diferencial. O también al rellenar la zanja puede haber una pérdida de alineación horizontal, alterándose sustancialmente el alineado inicial. La prueba consiste en proyectar una luz potente con una linterna y colocar un espejo en la cámara ubicada aguas arriba y aguas abajo, en la cámara ubicada aguas abajo, colocar un espejo. Entonces,
yo en el espejo tengo que ver reflejado, si está bien alineado, el 100% del diámetro. Si ha habido algún asentamiento, tanto en la vertical como en la horizontal, para que se acepte el tendido, la deformación tiene que ser menor al 10%. ¿Está claro? O sea que yo, si hay una línea, hay un asentamiento o un desplazamiento, yo voy a ver una zona oscura que es donde está el desplazamiento, y el área o la altura tiene que ser siempre mayor al 90% de reflejo de la luz. ¿Está bien? Ya si es menor al 90%, entonces en el supervisor podrá instruir rehacer de nuevo el tramo completo. El otro tipo de prueba a lo que se somete en la tubería antes de dar por aprobado un tramo es la prueba hidráulica. Esta se deberá realizar para diámetros menores o iguales a los 500 milímetros. Ya que los volúmenes de agua requeridos para esta prueba son aceptables. O sea, que la prueba hidráulica se realiza siempre para diámetros menores a 500 milímetros. ¿Por qué? Porque el volumen de agua hasta ese diámetro es aceptable, pero ya para diámetros mayores a 500 vamos a ver que se utiliza la prueba de humo. El objetivo que tiene esta prueba es que el supervisor pueda comprobar la buena calidad que tengan las uniones en las tuberías. Aquí lo que vamos a comprobar es fuga a través de malas uniones entre las tuberías. Para ello lo que se hace es que se procede a aislar un tramo de alcantarilla comprendido entre dos cámaras. Se coloca un tapón obturador, que es este que ustedes ven acá, que tiene, esto es como si fuera la cámara de un carro, que cuando usted le echa aire se va hinchando y sella completamente el tubo. Por eso se llama tapón obturador. Se coloca al final, después vienes con camiones cisterna, llena las tuberías hasta que en el tramo recto de altura que hay, se llenen 2/3 de la altura de tramo recto. Ahí se lee entonces el nivel que tiene el agua y se espera 1 hora. Si hay fuga, en 1 hora este nivel va a sufrir un descenso porque el agua se va a estar escapando por las uniones de las tuberías. Y ese descenso vamos a medir después de 1 hora la nueva cota que tiene el nivel del agua aquí. Cuánto bajó, que sería lo que está en amarillo. Y esta es la altura de descenso. Ahora, con esa altura de descenso, ya se viene a calcular el caudal de pérdida por la siguiente expresión. Caudal es volumen entre tiempo. El volumen usted lo va a calcular como pi de 2/4 multiplicado por h, donde h es el descenso. O sea que este es el volumen que se ha perdido de agua producto de la fuga. Y lo vamos a dividir entre 1 hora. Entonces, esto nos va a dar en metros cúbicos hora. Lo tenemos que llevar a litros minuto y entonces el tramo será aceptado si es que esta pérdida de agua en litros por minuto es menor a los 3 litros por minuto. Caso contrario, se tendrá que detectar las deficiencias y corregirlas. O sea, cuál es la junta que está mal colocada. Ahora bien, cuando la tubería sea de diámetros mayores a 500 milímetros, en vez de hacer una prueba hidráulica, porque ya sería mucho gasto de agua, se realiza lo que se conoce como la prueba de humo. ¿En qué consiste la prueba de humo? Igualito, coloco un tapón obturador, el mismo tapón que coloqué para el agua, en el tramo aguas abajo que voy a hacerle la prueba. Aquí aguas arriba
conecto un compresor que va a echar humo. Y entonces, para realizar esta prueba, yo tengo que tener el canal destapado. No puedo haber tapado la tubería. ¿Por qué? Porque el inspector o el que está haciendo la prueba va a pasar por aquí y donde él vea que haya fuga de humo, entonces va a decir, por favor, rehagan otra vez esas uniones. ¿Está bien? Entonces, en eso consiste la prueba de humo. Esta, con la dificultad de que tiene que tener abierta la zanja para poder inspeccionar el escape de humo. Es requisito indispensable realizar esta prueba antes de que se tape la zanja donde se ubica la tubería para observar el escape de humo por la junta. El tramo de tubería será aceptado si no existe escape de humo por la junta. Caso contrario, se deberán corregir las juntas defectuosas. Listo, eso era lo que teníamos previsto para esta unidad. ¿Está bien? Entonces, como ya ustedes conocen, les doy un tiempo para que me puedan preguntar. De todos modos, el miércoles pueden estudiar cualquier cosa y el miércoles me pueden consultar también sobre los temas. ¿Está bien? Ahora, hay una cosa que es importante. Recuérdense, ustedes van a tomar el primer parcial el próximo lunes. ¿Está bien? El próximo lunes vamos a tomar el primer parcial. SANI 2. Ya después en el segundo parcial, ustedes lo toman después de SANI 1. Lo invertimos. Pero bueno, ahora les toca el próximo lunes. Bueno, ¿alguna pregunta? La modalidad del parcial, doctor, ¿va a ser igual que SANI 1? ¿La qué? La modalidad del parcial. O sea, ¿vamos a entrar por grupo o cómo? Yo creo que sí. Yo les voy a avisar de todos modos, pero yo creo que sí, que lo vamos a hacer virtual. Ya yo les explico el miércoles cómo va a ser el examen. Voy a hacer unas consultas y hasta miércoles ya yo les explico cómo lo vamos a tomar el examen. ¿Está bien? Pero eso no les limita para que empiecen a estudiar ya. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Eso lo voy a aclarar el miércoles, tranquilo. Hasta miércoles yo les digo cómo va a ser la modalidad de examen. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, cuando el ancho de la zanja para la profundidad del tubo, ¿cómo lo medía? ¿Dividía el diámetro en dos y después? No. El ancho de la zanja donde voy a colocar el tubo, yo entro con la altura. El diámetro primero. Entro con la altura y me da, vamos a suponer, 0,8. Mi zanja va a ser de 0,8. Ahora, en el eje de la zanja, coincidiendo con el eje de la zanja, yo voy a colocar el eje de la tubería. Entonces, si mi tubería es de 15, 0,8 menos 0,15 me da 0,62. Dividido entre 2 porque voy a dejar una parte a un extremo y otra parte al otro extremo igual porque la tubería va a quedar en el medio. Pero el ancho de la zanja la excavo al que me dice ahí, es para colocar la tubería. La coloco en el medio, coincidiendo el eje de la zanja con el eje de la corona de la tubería. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Una consulta Buenas tardes. sobre las ventilaciones de las alcantarillas. ¿Eso no está normado, digamos, de que si hay un edificio de 5 pisos, sí o sí, digamos, tienen que llevar una ventilación? ¿O por qué es que se da siempre este problema, digamos? ¿No está normado esto? Está normado. ¿Y por qué no lo hacen entonces? Y no solo un edificio de 5 pisos, una casa tiene que tener ventilación. No solo un edificio, peor en un edificio. Una casa tiene que estar ventilada, porque no saben diseñar ventilación. Recién ahora se están viendo que están diseñando ventilación y son los estudiantes de las nuevas generaciones que han pasado conmigo ahí en Iroquío el curso de instalaciones. Pero hasta hace unos años, unos pocos años atrás, no estaban ventilados. Yo compré una vez un departamento
en un edificio, para que ustedes tengan una idea, el edificio tenía 20 plantas. Cuando yo llegaba en la tarde de trabajar de la universidad y abría la puerta del departamento, tenía que dejarla abierta unos minutos para poder entrar a mi casa, porque los olores eran nauseabundos. ¿Por qué? Porque no estaba bien ventilado. El proyectista que diseñó ese edificio le puso una ventilación de 6 pulgadas, un tubo de ventilación para un edificio de 20 plantas. Mal diseñado. Entonces, resultado para no cansarlo. Vendí el departamento, me salí, me compré una casa. Porque era tremendo. Un edificio en Equipetrol. Me vinieron a buscar una vez en la empresa, porque la gente, para que tengan una idea, el departamento más barato que costaba unos 200 y pico mil dólares. De lujo los departamentos. Y la gente le estaba pidiendo al dueño que le devolviera la plata para salirse del edificio porque no se podía estar dentro de los departamentos por los malos olores. Cuando fuimos, revisamos, más diseño de las instalaciones de ventilación. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la gente no sabe diseñar ventilaciones. Porque la gente no sabe diseñar. Ahora, hace poquito yo estuve haciéndole un trabajo a Hansa de una fábrica de Zika y le habían diseñado la distribución de agua que le revisé, por ponerle un ejemplo nada más. El agua no le iba a llegar al tanque para llenarlo porque no tenía la carga. La presión de la tubería, cuando yo fui medí la presión de la red te daba 10 metros y necesitaba 16 para llegar al tanque de columna de agua. Entonces, si ellos no dicen, busquemos una persona que nos revise este proyecto, lo hubiesen ejecutado y no le hubiese llegado el agua al tanque nunca. ¿Y por qué es eso? Porque el que diseña no sabe diseñar instalaciones. Ese es el problema mío. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, como siempre les digo, cuídense, les deseo